Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Un placer de conversar hoy con Martín Caranta. Martín es socio de la firma Lisicki Litvin, firma líder en auditoría, compliance e impuestos en la República Argentina. ¿Cómo andas, Martín? ¿Bien? Hola, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Como bien decís vos nuevamente, pues siempre Martín nos acompaña, gentilmente abre su agenda para conversar con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema candente, súper actual y que a mí en lo personal me interesa, que son quebrantos impositivos, ¿no? Entonces, para ir de menor a mayor, Martín, contanos así, danos una pincelada de qué son los quebrantos. Bien, los quebrantos son, vamos a decir así, las pérdidas, ¿sí?, fiscales de ejercicios anteriores. Eh, Tiene una razón de ser en la ley del impuesto a las ganancias, que es justamente atender a la capacidad contributiva de un contribuyente, ¿sí? Más allá de, hay ficciones económicas que son los cortes de ejercicio, ¿no? Que no son otra cosa que una ficción de corte temporal, que tiene su razón de ser, como por ejemplo exponer los números frente a terceros interesados en un balance, Ujú. sea un proveedor, un cliente, un banco, alguien que nos va a dar un préstamo. Y desde el punto impositivo, los cortes de ejercicios fiscales tienen que ver con facilitar la recaudación, ordenar la recaudación y el cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En realidad, la vida de una empresa eh, trasciende mucho más que un ejercicio económico fiscal de 12 meses. Ujú. Entonces, si la ley midiera solamente a las empresas en 12 meses, se daría una situación de injusticia económica, porque hay ciertas situaciones de maduración, ¿sí?, que no estarían siendo contempladas. Entonces, por ejemplo, hay empresas que invierten en la generación de nuevos negocios, en un segmento, proyectos, y eso obviamente genera pérdidas, ¿sí?, Ujú. que se recuperan a posteriori con las ganancias que trae ese desarrollo cuando empieza a ser rentable. Ok, Entonces, con los quebrantos lo que se trata de atender es justamente a esas variaciones temporales, ¿sí?, donde en algunos momentos se invierte y en otros se recauda. ok, ¿Para qué? Para que a quien gana en un determinado momento, ¿sí?, no se lo castigue solo con la imposición de las ganancias, sino que se le permita, vamos a decir, cuantificar en esa ganancia también las inversiones que tuvo que hacer en años anteriores y que se traducen contablemente y fiscalmente en pérdidas, ¿sí? Entonces, a esto se lo introdujo hace mucho tiempo, en la década del 40, en la ley de impuesto a los réditos, y justamente el mensaje de la ley que propuso la incorporación de los quebrantos en materia fiscal tenía que ver con atender a, vamos a decir, la capacidad contributiva de un sujeto ok. independientemente de los cortes de ejercicio, ¿sí? El quebranto, ¿no sería como una suerte como de incentivar a la inversión? Sí, a ver, no sé si incentivar, digo, ¿no? Que exista en la legislación, eh, o que la legislación fiscal contemple los quebrantos, Mm, es algo que miran los inversores, ¿sí? ok, Es algo que miran yo te diría, más que incentivar, es decirte, mira, acá vamos a ser justos, no te vamos a castigar, ok, ¿sí? ok. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a permitir que compute los quebrantos. Bien. En Argentina, los quebrantos prescriben a los 5 años, Ujú. ¿sí? Ok, Y se bien. computan hacia adelante. Hay, Ok, hay otros países donde el método es computarlo para atrás y si tuviste quebrantos te devuelven el dinero, ¿sí? Y ok. hay países donde duran 10 años los quebrantos y en otros casos no prescriben. Mira ¿Está vos. bien? Sí. Ok. Nosotros hoy venimos con un régimen de 5 años, ¿sí? Que, a ver, Y ese no es régimen de 5 años es un régimen que cuando vos lo comparás con el resto del mundo, por lo que te acabo de escuchar, ¿es un régimen atractivo o no? Mira, a ver, es mejor que nada, ¿sí? En lo que hace a la región, entiendo que estamos bien, porque no viste que en los países emergentes por ahí la ganancia se recupera eh, más rápidamente que en los países desarrollados, ¿sí? Ok, Yo, ok. en lo personal, si sería posible hacer una sugerencia, diría llevémosla a 10 años. Bien. ¿Y qué tipo de quebrantos hoy tenemos en Argentina? Es muy buena la pregunta, porque acá en Argentina nosotros distinguimos, o la ley distingue, cuando hablamos de quebrantos, yo siempre digo hay que tener dos palabras presentes, ¿sí? Fuente y naturaleza, ¿eh? Ujú. Fuente puede ser quebranto de fuente argentina,
o quebranto de fuente extranjera, ¿sí? Ok, Y naturaleza, naturaleza general, o sea, el giro habitual de los negocios o naturaleza específica, ¿sí? ¿Qué son los quebrantos de naturaleza específica? Son ciertas situaciones, ¿sí? Que la ley trabaja en una canasta separada o en canastas separadas, en algunos casos entendiendo que son quebrantos que se originan en actividades especulativas, ok. ¿sí? Caso típico es un quebranto de naturaleza específica, aquel que se origina en resultados de compraventa de acciones y títulos valores, Ok. ¿sí? Es decir, lo que trataría de hacer la legislación es prevenir que hagas alguna operación, ¿sí? Que te da el quebranto para achicar la ganancia fiscal, abocar la base imponible del giro habitual de tus negocios, ¿sí? Otro quebranto de naturaleza específica tiene que ver con los instrumentos financieros derivados, ¿sí? Mm, ok, Ahora, ahí hay una salvedad porque si vos podés probar con pruebas fehacientes que la reglamentación se encarga de especificar, que al cabo hubo cobertura, ¿sí? O mm. sea, vos contrataste un instrumento financiero derivado no para Como especular, cobertura de sino para riesgo. cubrirte, suponte un riesgo cambiario, Ujú, bien, ¿sí? Bueno, ahí y perdiste, esa pérdida se puede computar no como quebranto específico, sino como quebranto general, claro. ¿sí? Y después también lo que tenemos es que los quebrantos de naturaleza, perdón, de fuente extranjera, ¿sí? Tienen una separación, porque las pérdidas de fuente extranjera no se pueden computar contra ganancias de fuente argentina, ¿sí? Ok, Esto es muy habitual en la legislación comparada, bien. ¿bien? Ahora, esta diferencia entre quebranto por actividad específica o por actividad, digamos, casi al giro ordinario de los negocios, más allá de la fuente, ¿no? ¿Hay algún tipo de cambio en cuanto a la prescripción, etcétera, o simplemente es un tema También de cinco cuál es el años, origen? también 5 años, También ¿sí? 5 años. También 5 años. Ok. Y entonces, ¿en qué Pero te... es importante porque ¿qué pasa? A Muchas ver, veces ¿qué puede pasar con algún CFO que por ahí no tiene mucha experiencia en impuestos? ¿Sí? Le dice, mira, el balance proyecta tanto, ajustado por inflación, supongamos, ¿sí? Y dice, bueno, entonces hago una cuenta básica de que el 35% de eso es el impuesto a las ganancias. Y no, porque hay que ver qué tipo de operaciones hay. Si la empresa ganó en todo, digamos, vale esa simplificación, ¿sí? correcto. Si en una empresa hubo operaciones financieras, ¿sí? Que donde alguna se perdió, operaciones de instrumentos derivados que no fueron para cobertura o que no cumplen las pautas de la reglamentación para ser considerados fiscalmente como cobertura, bueno, ahí puede haber algún ruido, ¿sí? Y esa expectativa fiscal del CFO puede no confirmarse, Ah, ¿sí? ok. Es Porque hay que decir, ver una naturaleza específica, entonces no lo puedes computar contra las rentas generales del negocio, digamos, ¿sí? ahí está la diferencia. Ahora entendí perfecto. Y estos quebrantos, Martín, imagino que se actualizan por inflación. Eh, sí, pero no. Ajá. ¿Eh? ¿Por qué te digo que sí, pero no? Porque esto viene viene varias décadas de debate, ¿sí? Ujú, Acordate de la convertibilidad, década sí, del 90, ¿sí? Donde hubo una ley específica, la 24073, que dijo que a partir del 1 de abril, todo ajuste fiscal, toda actualización, incluso el ajuste por inflación, se hacía pero por uno. Entonces, los quebrantos en principio se actualizan, pero por uno, ¿sí? Con lo cual es lo mismo que no actualizar. ok. Finales de 2017, con vigencia a partir de 2018, tenemos la reforma de Macri. ¿Te acordás? La ley Sí, 27044, perdón, 27430. ¿Sí? Y esta ley, ¿qué hizo con el artículo de quebranto? O sea, reformó la ley de impuesto a las ganancias, algunas cuestiones en IVA, o sea, fue una reforma profunda, incluso temas de procedimiento y régimen penal tributario, y en el que le toca el impuesto a las ganancias, sustituyó el artículo de los quebrantos. O sea, mantiene la actualización este artículo de los quebrantos, ¿sí? Lo reordenó, pero lo cambió. ¿Y qué tenemos en cuanto a la vigencia? La vigencia de esta ley de reforma es para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018, ¿sí? ok, Hay algunas excepciones a la vigencia, ¿sí? Pero nada toca los quebrantos. Entonces, ok. si nosotros decimos hubo una ley de reforma que sustituyó al artículo de los quebrantos,
y mantiene en la redacción actual la posibilidad de actualizar quebrantos. ¿Sí? Tiene una vigencia que no establece excepciones para los quebrantos. ¿Sí? A ver, alguien que está estudiando cuestiones básicas de interpretación legislativa diría, bueno, pero entonces la legislación vigente permite la actualización de quebrantos. ¿Sí? Y ahí permíteme hacer un detalle. La actualización de quebrantos en un contexto inflacionario es una de las tres formas que tiene la ley de corregir los efectos de la inflación en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Claro, Con los quebrantos lo que te permite es computar en moneda constante o moneda corregida algo que viene de periodos anteriores, correcto, contaminado con la inflación, donde si correcto. vos no lo actualizás por la inflación, vas a comparar peras con manzanas, ¿sí? Sí, señor. Porque vos determinás el impuesto, suponete en moneda actual, ¿sí? Pero permitís computar resultados de ejercicios anteriores que son pérdida en moneda original. Entonces, en definitiva, no hay coherencia, No, y ¿sí? además, digamos, yendo bien a la práctica, en un país como nosotros, que tuvimos 150% de inflación anual, digamos, en 2 ejercicios desapareció el quebranto. Exacto. Y además de esta lógica básica, te agrego que la ley de impuesto a las ganancias con la reforma permite el ajuste por inflación del resultado del ejercicio. ¿Sí? Lo que te pide actualmente es que vos, suponte que cerrás en diciembre 2024, ¿sí? Claro. Que vos veas 36 meses para atrás y si en esos 36 meses para atrás superás una inflación del 100%, el resultado de ese ejercicio se determina corregido por inflación. ¿Sí? Y además, la ley te permite, con algunas salvedades, pero vamos a decir en líneas generales, te permite corregir por inflación los valores de las amortizaciones. ¿Sí? O sea, vos que amortizás activos fijos que adquiriste con anterioridad. Ujú. ¿Sí? Y también, si vos para actualizar tomás el valor de compra, en un contexto inflacionario esa amortización no tiene un valor corregido. ¿Sí? O sea, no tiene coherencia con el resultado en moneda actual que estás determinando, ¿sí? A efectos fiscales, ¿sí? Entonces, digamos, hay tres institutos: la actualización de quebrantos, la, la determinación del impuesto a las ganancias corregido por inflación o con ajuste impositivo por inflación, y la actualización de valores amortizables y también costos computables en el caso de venta de bienes de uso, ¿sí? Entonces, ajuste por inflación y corrección de valores amortizables y costos computables se permiten en la ley, ¿sí? Bien. La ley, para mí, para muchos colegas, eh, por cómo está redactada y por el análisis exegético, si querés, Sí. permite la actualización de los quebrantos por inflación, ¿sí? Ahora, si yo te digo la ley permite, ¿y vos qué me preguntarías? ¿Qué pasa en la práctica, ¿no? O sea, ¿cuál es la opinión de otros organismos? Ah, ¿Sí? ok. Por ejemplo, el organismo que te va a fiscalizar. Bueno, y ahí tenemos un punto encontrado. ¿Eh? A ver, yo escribí el tema poquito después de iniciado el segundo semestre del 2019. Creo que por octubre se publicó un artículo donde hablaba de que con esto mismo, con la reforma del fiscal de Macri, la 27430, el análisis de legalidad, ¿sí? El análisis exigético, permitía la actualización de los quebrantos. ¿Sí? Ok. Llamativamente, pocos meses después, sale una opinión informal del Fisco Nacional, ¿sí? Acordate, año 2019, ¿sí? Sí. Una opinión informal del Fisco Nacional en algo que se llama ABC de consultas y respuestas frecuentes, ¿sí? Que está en la página web del organismo. O sea, no es un acto administrativo expreso, es más bien una pauta Sí, sí, sí. orientativa para los contribuyentes, ¿sí? Sí, sí, Con sí. la opinión muchas veces hay veces que hay aspectos operativos, ¿sí? Y hay veces que hay opinión sobre situación, ¿sí? Bueno, acá el organismo dice no se actualiza por inflación los quebrantos. ¿Por qué? Porque tengo que decir artículo para que se entienda, perdón, no es que quiero ser técnico, pero el artículo 93 de la ley solamente permite en el segundo párrafo la actualización de costos computables y valores amortizables, ¿sí? Y lo que no está ahí va por el primer párrafo de este artículo 93 que dice se aplica el artículo 39 de la ley 24073, que es aquel que dice que desde el abril del 92 todo se actualiza por uno, ¿sí? Entonces, claro, ahí está. Yo entiendo que hay un error de concepto de parte del organismo, o de quien Claro. escribió esto en aquel momento en representación del organismo. ¿Por qué? Porque la actualización de quebrantos es un instituto separado
de aquellos que se rigen por el artículo 93. El artículo 93, para que vos te des una idea, se es la norma madre de la actualización de valores amortizables y de costos computables. O sea, los quebrantos no se amortizan, los quebrantos se computan. Es como Correcto. que la FIP pone una restricción que aplica a un instituto para negar la vigencia y la actualización de quebrantos de otro instituto, que son los quebrantos. ¿Sí? Ahora, Entonces, Martín, acá te interrumpo. Digamos, esta situación de total incertidumbre que estás planteando, eh, el arca, ¿no? Actual, ¿hay como alguna vocación por esto clarificarlo? ¿No? ¿Cómo? mirá, Sí. es llamativa la situación, ¿sí? Actualmente, ¿qué hicieron muchos contribuyentes que actualizaron quebrantos? ¿Sí? Actualmente, el fisco está iniciando inspecciones. La verdad que la oportunidad de este encuentro, de esta charla, es increíble, Augusto, porque se han dado desde hace aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Varios inicios de fiscalización a Ujú, contribuyentes que el fisco conoce que actualizaron quebrantos. ¿Eh? ujú. ¿Por qué conoce? Porque muchos contribuyentes, para mantener lo más inmaculada posible la responsabilidad del directorio, lo que hicieron, después de computar los quebrantos actualizados en su declaración jurada, es decirle al fisco, mirá que, de acuerdo a lo que yo interpreto de la ley, los quebrantos se actualizan y yo los actualicé. ¿Sí? Entonces el fisco a esos les inició fiscalizaciones y Ajá. creo que también probablemente alguno que haya comprobado que actualizaron con algún cruce de datos básico, ¿no? O sea, cuáles son los stocks de quebrantos de distintos años y cuánto computaron. ¿Es ¿Sí? decir que esto termina en tribunales? Ahí voy. Entonces, ¿por qué inició la fiscalización? Porque uno podría decir, bueno, mira, a ver, es algo que no es tan fácil de comprobar, con lo cual quiero ver si actualizaron bien, si hicieron bien la multiplicación, podría ser una hipótesis, Ujú. pero la realidad es que no. El fisco inició la fiscalización manteniendo la interpretación actual de que los quebrantos no se actualizan, ¿sí? Y es más, en muchos requerimientos del Fisco Nacional donde pide los datos, ¿sí? Dice, informe cómo actualizaron los quebrantos y palabras más, palabras menos, sepa que de acuerdo a la interpretación de este organismo los quebrantos no resultan posibles de ser actualizados, ¿sí? Ok, Y te cuento que hace 2 meses aproximadamente, en un foro profesional, que es la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, correcto. fue invitada la subsecretaria de Ingresos Públicos, la doctora Claudia Balestrini, y ella lo dijo expresamente, o sea, nuestra interpretación, o sea, que esto trasciende la FIP, esto ya es Secretaría de Ingresos Públicos más Dirección Nacional de Impuestos, ¿sí? Es que los quebrantos no se actualizan, ¿sí? Entonces, sí, no comparto, pero bueno, la realidad es que acá el fisco o las autoridades que interpretan la ley del lado del fisco están en un pie de igualdad con los contribuyentes, porque está la ley, ¿sí? Donde el fisco tiene su opinión, los contribuyentes tienen su opinión, y llegado el caso, esto se puede discutir en tribunales. Entonces, ¿qué es lo que se puede discutir en tribunales? La actualización o no de quebrantos, Claro, bajo dos supuestos, ¿sí? Un supuesto es el de legalidad, o sea, cómo es el cuadro normativo, a ver si hoy me permite o no la ley actualizar quebrantos a partir de las actualizaciones que hemos conversado, ¿sí? Y después tenés otra posibilidad que es la confiscatoriedad, ¿sí? Porque, claro, tal digamos, cual, tal y cual. esto ya tiene que ver más con la norma supralegal que es la Constitución Nacional, porque de lo que hablamos al principio, los quebrantos son parte del patrimonio de un contribuyente, Ujú. ¿sí? Hay empresas que en un due diligence donde los quebrantos se revisan porque tienen que ver, influyen significativamente en el precio de la empresa, ¿sí? Totalmente. No hay duda, miremoslo como lo miremos, pero los quebrantos son propiedad, integran el derecho de propiedad de un No, contribuyente. de hecho ha habido transacciones en las cuales una compañía solamente es adquirida porque el único activo que tiene son los quebrantos. Entonces el absorbente Exacto. toma el quebranto, consolida y se beneficia con eso. Así que imagínate Eso, si no tendrá valor. contadores, abogados, empresarios, directivos, lo tenemos muy claro, ¿sí? Ujú. Pero bueno, ¿qué pasa en esa situación donde el quebranto integra el derecho de propiedad? Vos tenés una norma supralegal que es la Constitución Nacional, donde te protege, hay un derecho constitucional que es el de propiedad, ¿sí? Entonces, si vos tenés una ley que no te permite, según la interpretación de la FIP, actualizar los quebrantos, lo que no se actualiza en un contexto inflacionario, ¿qué pasa? Se deprecia. Eso Totalmente. no lo digo yo, ¿eh? A ver, es un tema económico, pero además lo dijo la Corte en un fallo que es Carlos Chiara Díaz, ¿sí?
Ok, Lo que no se actualiza en un contexto inflacionario se pierde. bien, Entonces, ahora empieza a tallar otro argumento, que no es nuevo, pero digo, uno que piensa, se actualizó la ley con la reforma de Macri, se permite la actualización de quebrantos, no hay duda de que los quebrantos se actualizan, ¿sí? Pero bueno, si eso se pone en duda, hay que reflotar, además de pedir a la justicia que se expida en función de la legalidad de la actualización de quebrantos, la confiscatoriedad, ¿sí? Y bien, los impuestos no pueden ser confiscatorios. Si algo es confiscatorio, o un impuesto confiscatorio, cuando absorbe en su pretensión una parte sustancial del capital o de la renta, ¿no? Entonces, en este contexto, déjame recordarte, Augusto, a vos y a la audiencia, el caso de Telefónica, con solución favorable sobre la actualización de quebrantos en materia de confiscatoriedad por parte de nuestra Corte Suprema de fecha 25 de octubre del 2022. ¿Sí? correcto. Telefónica actualizó quebrantos, pero no fue por la legalidad, fue por la confiscatoriedad. ¿Y por qué? Pues estamos hablando de quebrantos que se habían generado antes de la reforma de la ley 27430, que esta ley, esta reforma, la que hizo Mauricio Macri y su equipo, fueron las que permiten poner sobre la mesa la legalidad en la actualización. Ahora, Antes de eso, lo Martín, que había era confiscatoriedad. te Por interrumpo eso acá. Telefónica Te fue interrumpo. a la palestra con confiscatoriedad. Claro, te interrumpo acá. Estando el presidente Telefónica, el cual aprovecho para decir que también hay un legal insight sobre el caso Telefónica. Este, ¿Por qué la FIP insiste? Porque ya hubo un fallo de Corte Suprema diciendo esto se actualiza. Claro, o sea, la Por FIP, más que el argumento sea legalidad o confiscatoriedad, al final del día la Corte terminó diciendo le doy la razón al contribuyente. ¿Por qué la FIP insiste en su posición tan cerrada? Es decir, esto no se actualiza, que además no tiene ni pie ni cabeza. a ver, la posición entiendo que va por la legalidad, ¿sí? O por la legalidad. Te dejan el argumento subsidio de la confiscatoriedad, pero claro, hay que decir a la justicia que se pronuncie, o sea, ¿sí? Yo no sé si acá hay, a mí en lo personal me cuesta, Pero eh, lo que es confiscatorio es ilícito. si es confiscatorio es lícito y depende de una decisión judicial. Entonces, a mí me cuesta entender que la legalidad no aplica, pero digo, no sé si en el fondo no habrá una pretensión recaudatoria. No, ¿Eh? no, 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 no lo pongas en duda Y la porque verdad que es cierto, es verdad, es así. es de mucha inseguridad jurídica para un contribuyente también. Obvio. Es decir, que yo ¿Sí? cuando hago el balance impositivo, estoy dependiendo de la opinión de Martín Caranta, que Martín Caranta dice, mira, yo pienso que esto va por acá y juguémonos. Más o menos, Sí, a ver, el asesor te orienta, el empresario toma la decisión, el no, contribuyente toma la pero decisión, al final del pero día depende es de una la decisión justicia. que... Depende de la justicia. Y digo, también el tema de confiscatoriedad me parece que debería ser trabajado por el fisco, eh, porque si el contribuyente te prueba en sede administrativa la confiscatoriedad, habiendo ya sentencia de corte, ¿qué mm, sentido tiene la justicia? Donde si está aprobada la confiscatoriedad van a perder, ¿sí? Y las costas las pagamos todos nosotros. Entonces digo, me parece que estamos en un punto de inflexión donde hay que ver para dónde va el organismo, ¿sí? bien, Entonces, en el caso que esté probada la confiscatoriedad, ¿va a accionar judicialmente? O sea, ¿va a avanzar en la determinación de oficio para que el contribuyente accione a la justicia? Donde la Corte ya fue categórica. A ver, bien, y Telefónica es un caso de confiscatoriedad en quebrantos, pero en materia general de inflación, la Corte ya lo dijo hace mucho tiempo en Candy y después lo siguió diciendo. Andy, ¿Sí? correcto. Entonces, digo, me parece que es un momento donde está claro que en El Plata, a ver, estamos saliendo de a poquito de la crisis, ¿sí? Que como país tenemos, económica, financiera y en varias otras situaciones. Digo, me parece que hay que ser muy prudente en el sentido de no judicializar o no llevar a los contribuyentes a judicializar cosas que son evidentes, ¿sí? Ujú, Porque eso tiene dos consecuencias. Primero, eh, la verdad es que crea inseguridad jurídica, ¿sí? Y el otro es que en el caso de una sentencia perdidosa, le crea un costo al Estado que no tiene sentido. totalmente. Y acá, Martín, ya para ir cerrando, pues súper, como te dije al principio, este tema me súper interesaba porque a mí siempre Ya, las yo le haría situaciones. 10 horas de este tema, porque es Sí, un tema sí, que me sí, apasiona, ya me me di continúa cuenta, ya me actual. di cuenta. Escúchame, Martín. A ver, hablando de no quebrantos, incentivo a las inversiones, que es un poco lo que te comenté al principio, el RIGI, ¿dijo algo respecto de esto o no dijeron nada? Mira, es excelente la pregunta, porque
El RIGI, acordémonos que es el régimen de incentivo de grandes inversiones, ¿sí? De la ley de base, la 27742, y lo que dice es que para estas grandes inversiones, ¿sí? Los quebrantos se actualizan, ¿sí? Pero digo, acá aclárase, dice. Entonces, si es una aclaración, digo, yo como veo la redacción, ¿sí? Esto aclara que los quebrantos se actualizan, ¿sí? Pero ya está, No entonces. es una disposición expresa para el RIGI. En la ley del RIGI, los Sí, invito a todos a leerlo, sí, en la ley del RIGI aclara que los quebrantos se actualizan. O sea, esa aclaración para mí trasciende al RIGI y tiene claro. que ver con la situación general vigente. O sea, que contribuyentes no RIGI, ¿sí? Sí, pues mirá, no soy Pero experto bueno, en impuestos, pero mirá, te hago la pregunta porque yo digo, no habrán pisado el palito, ¿no? Y evidentemente lo pisaron, porque digamos, con esta ley, suponete que sea solamente para el RIGI. Olvídate de que trascienda el RIGI. Suponete que hubiera dicho para todas las inversiones realizadas dentro del RIGI, los quebrantos se actualizan. Ya te está diciendo el Estado de que el quebranto se actualiza. Y es más, te diría, sería como discriminatorio. Así que si estoy en el RIGI se actualiza y si estoy fuera del RIGI no se actualiza, sería, ¿cómo se llama? Rompe el principio de igualdad ante la ley, por así decir. Porque a uno le estás dando un beneficio que a otro no se lo estás dando. Entonces, sí, y yo insisto en el tema propiedad privada, ¿no? Porque, bien, a ver, el presidente, ¿sí? Es un férreo defensor de lo mira, que muy es bien. el derecho de propiedad privada, y lo ha dicho en su discurso inaugural, cada vez que tuvo oportunidad de hablar con los ciudadanos, de hablar con los extranjeros, ¿sí? E incluso invitó a muchos gobernantes de provincias a firmar el Pacto de Mayo. ¿Te acordás? Que se Sí, firmó en sí, julio, pero bueno, perfectamente. digamos, es el Pacto de Mayo, ¿sí? Y el primer punto tiene que ver con la defensa de la propiedad privada. Sí, señor. Entonces, ¿cómo puedo defender la propiedad privada si permito el cómputo de devaluado de los quebrantos? Totalmente. ¿Sí? Entonces, me parece ahí que, a ver, uno lo que nunca pierde la esperanza, ¿sí? Yo apunto a que se deje de lado un análisis recaudatorio, ¿sí? Y se haga más bien un análisis con esto que estamos hablando, ¿sí? Porque es un contrasentido en estos tiempos actuales no permitir la actualización de los quebrantos. Es un contrasentido, entiendo yo humildemente, con la legislación vigente, ¿sí? En materia impositiva y también con estos conceptos básicos que se están destacando, entre ellos la defensa de la propiedad privada y, bueno, el Excelente. respeto también por las instituciones, ¿no? Muy bien. Hemos conversado con Martín Caranta, socio de la firma Lisicki Liquidin, y hemos justamente hablado sobre quebrantos impositivos, un tema súper interesante y súper importante para las empresas. Así que Martín, gracias por tu tiempo. Como siempre, las puertas abiertas para un nuevo Legal Insight para seguir conversando sobre temas impositivos. Bueno, gracias a vos, Augusto, por la invitación. Un placer colaborar con estas reflexiones, con estos temas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si hay novedades, a lo mejor hacemos una segunda temporada, no sé ya cómo decirle, un nuevo capítulo de este tema quebrantos. ¿Eh? Gracias. Bueno, un fuerte abrazo.